Está, oye, hijita, está entre Génesis y Apocalipsis, Mateo 15, 28. Mateo 16, 28. ¿Ya encontró? 16. 16, capítulo 16, versículo 28. ¿Qué Hermana, ¿puedes ver, por favor? Ahí Sí. está por ahí. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok. En versión popular, esto dice... ¿Qué dice ahí? 16, Les 18. aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. ¿Cómo entendemos usted? ¿Cómo hemos entendido este? Lea otra vez, por favor, hermana. Lea con... aplicando entendimiento al De versículo. cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo hemos entendido este versículo 28? ¿De qué modo? Hermano, su opinión. No tengo muy claro el contexto, No lo hemos pero estudiado, sí. Pero como lo entiendo usted, se me da la idea que de acuerdo a lo que dice acá, que Jesús estaba diciendo de que se da como a entender que ellos no iban a morir, ¿Ya? pues, eso sí lo dicen. Sí, no, que no iban a morir Claro, dice claramente. ¿Hasta qué? hasta que el Hijo del Hombre estuviera viniendo en su reino. Ujú. Eso, ¿Cómo entiende usted eso? como que ellos no ¿Cómo usted lo entiende? eso, lo que dice acá, que ellos no iban a morir, que ¿Pero es no posible eso? O sea, cuando dice hasta que vean al Hijo de Dios, viniendo, o el Hijo del Hombre, viniendo viniendo en su reino. esa expresión, el Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿qué significa? Tomando posesión, se podría decir, es como asumiendo Pero ¿tomando posesión de qué? ¿Asumiendo qué? su posición como rey del reino. Pero Yo entiendo esto como... ¿en qué evento? ¿En qué situación? ya. ¿Cómo? Ya. Ah, la verdad. ¿Cuál? ¿Ah? En la segunda venida. ¿Su segunda avenida? ¿Está hablando de la segunda avenida? No. No puede. ¿No? No, por el contexto, mire, vea. No, 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 es que por eso, claro. Sin choquearse. o- yo desde el más seguro texto podría pensar que los que todavía están vivos y cuando venga Jesús Es van que a irse aquí- sin conocer la muerte. Es que aquí Porque está van a ver hablando la- Jesús. No, pero está hablando Es otra cosa acá. está hablando de personas que están conversando con Jesús. Claro, en este Están momento con- Jesús claro, está diciendo. Están ahí, no es que... Contexto No temporal. es que cuando Jesús venga van a haber personas vivas y... No, está hablando de esto No, específicamente. Del momento que estuvieron con él. Claro, están en este momento están con él. Y él está diciendo a ellos, mire, ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ujú. Ahora, ¿qué es? Ahora, ¿cómo entendemos la expresión la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino? ¿Qué significa esa expresión? Hermano, ¿usted quería decir Yo algo? creo que ellos vieron el poder y el poder y la gloria de las vidas de Dios. ¿Cómo? El poder y la gloria de Dios. ¿A eso se refiere Yo creo el que Hijo del Hombre me viniendo en da- su reino? Me da como esa como una impresión porque si Pero la expresión, las palabras, normalmente en la Escritura, el Hijo del Hombre viniendo en su reino tiene relación con la segunda venida de Cristo. Ahora, decidamos si está hablando de la segunda venida de Cristo o no, ¿ya? Eso significa que tenemos que Hay que leer ver el texto, ¿dónde comienza este argumento? en el 21. Y 21, claro, 21 comienza. Entonces vamos a leer el 21 hasta el 28, vamos a ver si, ¿a qué se refiere Jesús con la expresión
el Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ya? Leemos un versículo de alguno, comienza usted, hermano Esteban. Ya. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Hermana, 22. 22. Ah, ya, la hermanita. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere toda su alma y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa la expresión el Hijo del Hombre viniendo en su reino entonces? Elenita. Paso. Pasa. Disculpa, hermana, pero ¿Por qué cuando yo le pregunto a alguien, Llamado de le pregunté a la hermana y miro al tiro al Héctor? Paso. Cuando le pregunté a usted, miro al tiro al Héctor. Es por respeto. Es por respeto. es para que me soplara. Una ayudita, ¿no? También tan desesperados por una ayuda, ¿no? Claro, obvio, Ok. sí, ayuda. Hermana. Salvavidas. No, pero hermano, Salvavidas. todos tenemos que aprender. Así que la idea es que pongan todo el empeño. Si estas son clases como las que hacen nuestro hermano, Yo tengo como para aprender, para crecer. Así Amén. que no se sientan que se los van a dejar en vergüenza como en la escuela. No, No, pues estamos aprendiendo. estamos aprendiendo. Eso. Si no, Sí, ¿cómo Y no creo vamos que a se aprender? refiere a la segunda muerte entonces, ¿o no? a la venida del Señor, a la venida. ¿Qué dice el, A la que todavía no- 27? 27, por favor. Es que ahí no. Porque El el Hijo 27. del Hombre vendrá en gloria. ¿Qué dice el 27? El versículo 27. La segunda venida, po. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y a qué se refiere eso? A la segunda venida. Por supuesto, a la segunda venida. El Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles Vamos a ¿Y ¿Verdad? quién nos va a juzgar? po? en la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es, esta frase, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es paralela al versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces, claramente es una referencia a la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Ok? Claro. El punto a entender aquí es que Jesús está hablando con sus discípulos, porque versículo 22, Pedro, 24, entonces Jesús llamó a sus discípulos. Él está hablando con sus discípulos, ¿ya? Entre ellos está Pedro. Y entonces, pero le está diciendo a ellos ahora que ustedes no van a morir Pero murieron. físicamente. Claro. Sí, Eso le iba a decir yo. Vamos. Él está hablando Como dijo, la muerte eterna. como dijo Jack, vamos por partes. Yo le iba a decir lo mismo. Vamos por partes, ¿ya?
Está hablando con sus discípulos y le está diciendo a ellos que algunos de ustedes no van a morir. Es una muerte física, no está hablando de otro tipo de muerte. No van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y esa expresión significa la segunda venida, y la segunda venida no ha acontecido todavía. Entonces, ¿cómo es que por eso a él no le gustará la muerte. ¿Por qué ellos, o sea, cómo es que ellos no iban a morir? Ellos murieron. Sí. Ya, entonces Jesús está diciendo algo que... ¿La muerte espiritual está hablando, no? No, Porque ellos no no. pueden morir espiritualmente. No, mira. Porque fueron discípulos de Jesús. Pues los que mueren espiritualmente son los que están en pecado. Claro. No, está hablando de muerte física. Física. Descartemos la otro tipo de muerte. ¿Cómo entendemos eso entonces? Porque finalmente los discípulos físicamente murieron Claro. y el Señor no vino. ¿Cómo es que Jesús está prometiendo? ¿Cómo es que Jesús está prometiendo, diciéndole a ellos, a algunos de ustedes, no todos, de los 12, no todos, pero algunos de ellos, no iban a morir hasta que ven al Hijo del Hombre viene a su reino? Posible. El Hijo del Hombre no ha venido a su reino todavía. ¿En este contexto él estaba hablando solo a los discípulos o estaba hablando en...? No, 24 dice los discípulos. Claro. Los discípulos. Jesús le dijo a Posible. sus discípulos. No tengo idea. Entonces no todos van a... No tengo la menor idea. Como dice no todos, entonces no todos van a morir. ¿En ese Cierto, digo que tiempo? hay algunos de los Ah, no entiendo. que Todavía no no me estarán de la muerte. Hermano, No, yo creo que. A ver, ordenemos. Jesús está hablando con sus discípulos. Con sus discípulos Ya, nomás. con ellos. Sí. A ellos le está diciendo, miren, algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si la expresión el Hijo del Hombre viniendo en su reino se refiere a la segunda venida, como lo reitera el versículo anterior, 27, si se refiere a la segunda venida de él no ha acontecido y los discípulos murieron. Bueno, entonces Jesús está hablando de algo que ¿Qué no pasó? no pasó. Plop. hermano, Que de plop. pucha, pero yo veo como dos ideas aquí, hermano. Porque, por ejemplo, Jesús, cuando estaba, versículo, pasamos por aquí, A ver. cuando te dice que tiene que morir, y dice en el 21, es necesario morir. Entre otras cosas dice morir y resucitar, ¿no es cierto? Entonces ahí está hablando de muerte física. Pero después en el 25 está hablando de muerte eterna. ¿Dónde? En el 21 está hablando, ¿no es cierto?, de su muerte que va a ser física, porque va a resucitar. Pero después sigue hablando y llega al 25 y está hablando de la muerte eterna, ¿no es cierto? Es lo que dije en delante. Y en el 26 insiste con la misma idea del 25 diciendo de qué recompensa, cómo va a comprar, ¿no es cierto?, su alma. Ya no está hablando del cuerpo. Me da la impresión, no digo que sea así, que el 27 está hablando de la segunda venida, pero el 28 está más hablando de lo que habló con Pedro. Pero ahí estaba Judá igual, ¿o no? ¿Cómo? Sí, pues estaban todos, todavía no sé. Entonces a lo mejor puede estar hablando de la muerte eterna, como dice usted, y que no todos van a salvarse. Quizá. No, yo estaba hablando de otra cosa. Yo lo digo así. Lo que yo digo es que en el pasaje, en el texto, está hablando de una muerte física de la de él. Sí. Esa es física, porque va a resucitar. Pero en el 25 y 26 está hablando de la muerte espiritual. Entonces me da la impresión a mí de que el 27 está hablando de lo que recién dijo en el 25 y 26, que es de la muerte espiritual, y el 28 de la muerte física, retoma el 21.
Bueno, está hablando de la muerte física cuando le dice a los discípulos que algunos... Escuchen acá, hermanito. Está hablando de la muerte física cuando le dice Jesús que algunos de ustedes no van a morir Sí, físicamente físicamente. sí. hasta que Vean. vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y si la expresión el Hijo del Hombre viniendo en su reino se refiere a la segunda venida, Estarían vivos algunos. Entonces no significa eso, ¿qué no porque significa qué? que la segunda venida. ¿Por qué no? Pero si no, ahí No, pues ahí está no, claro. está claro que se refiere a la segunda venida. Está claro. Está claro. Es que no calza. ¿Cómo lo entendemos? Ok. Porque no calza. Ok, estamos de acuerdo, no calza. Aquí usted dice que es la muerte física y yo lo veo como la muerte espiritual. O sea, a ver, supongamos que sea muerte espiritual. Entonces Jesús está diciendo a ellos, algunos de ustedes no van a morir espiritualmente hasta que yo venga. ¿Qué sentido tiene eso? No van a morir espiritualmente. No tiene sentido. No, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Hermana, ¿está perdido usted o no? ¿Quién está perdido? No tengo idea. No, es que sabe No, el, que 20 el 28 es muerte No, física. no puedo especular. Física, no hay ¿Ah, cómo. cómo? Sí, pues física, El 28 es No puedo muerte. especular, sería como tirar ideas así. Claro. No tengo idea, no se me ocurre. Algunos han entendido, y así lo vierten en algunos comentarios, especialmente en folletos de la Iglesia de Cristo, entienden que cuando dice el 28, hasta que vean al Hijo del Hombre viviendo en su reino, están diciendo, Jesús está hablando de Hechos 2 cuando estableció la Iglesia. Sí, lo he leído harto en Entonces, folleto. como la Iglesia es el Sí. reino, ok, ahí coincide. Ahí cuadra. Ahí cuadra porque el acontecimiento del establecimiento de la iglesia en Hechos 2 vino años después, ¿no? Eso me Entonces algunos comentarios dicen, Jesús está hablando de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, bautizó con el Espíritu a los 120 o a los apóstoles y estableció la iglesia. Pero no. Entonces, claro, ahí estaba, cuando estableció la iglesia en Hechos 2, estaban los apóstoles, estaban todos ellos ahí. Sí. Entonces, a eso se refiere. Pero el error en ese argumento es que Jesús está hablando de su segunda venida. Claro. Claramente. Eso dice. Claro, acá está el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos entonces? No tengo ¿Cómo idea. resolvemos? O sea, en base a lo que sabéis nomás, habría que asumir que uno de ellos nunca se murió. Pero me acuerdo hablando de Hechos, Habría que Está bien. orarle. me acuerdo de Hechos 7. Hechos 7, Esteban cuando lo lapidaban, ¿Ah? él dice que vio al Hijo del Hombre y tuvo esta especie de figura antes de morirse. Ok. Sigamos leyendo. Hermanos, sigamos leyendo porque ustedes saben de que la Biblia no fue escrita con división de capítulos ni versículos. Así es. Así que olvídense cuando uno quiere comprensión, uno tiene que continuar leyendo. Claro. Ok. ¿Qué dice ahora el capítulo 17? ¿Qué dice? 6 días después. ¿6 días después de qué? De lo ocurrido. De lo que De lo que el habló viejo, de lo que De lo que en dijo. Mateo 16, pues. Ujú. Algunos de ustedes no van a morir, no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Okay. 6 días. 6 días después de esa conversación, ¿qué pasó? Se transfiguró. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pareciera que estos son algunos que no van a morir. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si. Este fue el primero. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Su hermano los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 17:2. ¿Abajo dónde estamos? ¿Me están siguiendo, hermano? Sí.
¿Cuál? Si pueden traer hermano, si pueden traer un texto de esto. Que venía de para- trabajo. No, lo entiendo, pero si pueden traerlo. Porque con el teléfono a veces nos perdemos. Ok, 17. Ya, 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron. Ellos son Pedro, Jacobo, Jacobo y Juan. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta ahí llega el pasaje, porque después, versículo 10 comienza diciendo: entonces sus discípulos le preguntaron ¿por qué lo escribió? Bueno, ya, ese es Otra idea. Otra idea. Ok. Ay, ahí se pierde lo que está hablando de la primera, del otro versículo. Hasta que el Hijo del Segundo Hombre Ahí versículo. termina. Ahí termina el versículo. Claro, es el pasaje. El Pasaje. pasaje. Cambia el tema. Es 17.1 al 9. Ahí- Hasta ahí llega el pasaje. Sí. Ok, estamos en el concepto de en la idea de la transfiguración. La pregunta que tenemos ahora, cuando Jesús le dijo a algunos de ellos: algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Significaría eso que la transfiguración es una visión anticipada de la segunda venida de Cristo? Porque si es una visión anticipada de la segunda venida de Cristo, entonces Pedro, Jacobo y Juan participaron. ¿Vieron la segunda venida o no? Claro. Ok, si es que la transfiguración es un evento de la segunda venida de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿la transfiguración es un evento, es una visión anticipada de la segunda venida de Cristo? No, yo escuché que en ese texto decían que el Elías y... ¿quién era el otro? ¿Moisés? Moisés y Elías lo tomaban justo en un momento cuando tenían contacto con Dios, un momento específico, como que no es como que Dios los trajo a ese momento como tal, sino que coincide con los momentos donde se encontraron con Dios. Entonces como que unió los tiempos de distintas eras en un solo momento. Puede ser. Pero hablaban de lo que iba a aparecer en Jerusalén. Ya, pero no. Concentrémonos. ¿Ya? Por lo menos tiene sentido. Recapitulamos. Jesús le dice a ellos en Mateo 16:28: algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa expresión, viniendo el Hijo del Hombre en su reino, significa su segunda venida. Ya, eso está definido. ¿Algunos de ustedes? Ok. Después acontece el tema de la hermana. ¿Lo está siguiendo usted? ¿No? Yo que estoy escuchando, porque no estoy haciendo... Ya. Está disociada. Sí, Está mezclado todo. me mezclé todo. Pero metámoslo en el tema porque... Pero venga para acá, no siéntese aquí más. No, sí, estoy Ya. bien, pero que estoy...
¿O estás analizando? Sí, estoy como Ok, juntando la idea. bien. Después que Jesús le dijo eso a ellos, que algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, acontece la transfiguración. Y ahí participan Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los apóstoles. Sí. Jesús dijo, algunos de ustedes no van a morir. Ahí tenemos a 3. Algunos del total. O sea que estás tratando de explicar de que en la transfiguración Pedro, Jacobo y Juan fueron los que vieron la segunda venida. Bueno, si es que la es así. transfiguración es un evento anticipado, una visión anticipada de la segunda venida de Cristo. Sí, es que, pero no es certero, ¿sí? Pues, Está por ahí. vamos para allá. ¿Qué significa transfiguró? Que su aspecto cambió. Se transformó. ¿Qué palabra usa para transfiguración, hermano? ¿Alguien puede buscar? No, acá. En el, La palabra transfiguración, ¿qué palabra usa el texto? La apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la transformación usa una versión moderna. Déjenme ver qué palabra exactamente usa el Era un cambio de estado. Porque dice Un cuerpo glorificado. en la Se parte transformó. a Voy a buscar otro. Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se Ya, transfiguró y delante de se ellos. transfiguró. Veremos qué palabra usa el texto para transfiguración. Esa es la palabra en el versículo 2. Es como que muestra su naturaleza divina. Traducción lenguaje Mira actual. la palabra que usa. Transformó, puro transformó. Metamorfosé. Y de ahí viene metamorfosis. Metamorfosis. Transformación. ¿Ya? Transformación Y la divina. metamorfosis tú sabes que es un cambio, Cambio. Naturaleza divina. es decir, piensa tú en la oruga, pasa por el proceso de metamorfosis y ¿qué resulta? Mariposa. Una mariposa. Una polilla. Es un proceso de O metamorfosis. sea que Dios se cambió. Claro, su aspecto Su dice, aspecto cambió. cambió completamente. Es que ahí dice que se cambió. Su cara cambió de tal manera que se transformó Claro. en otra persona. Claro. Claro, la versión popular No en otra persona, sino que en otro estado Cuerpo glorificado. como ontológico. Bueno, aquí del dice ser. allí, Divinizado. Claro. dice cambió la apariencia de Jesús. Un Bueno, cuerpo La translúcido. apariencia. claro, es que la apariencia no refleja bien la expresión metamorfosis. ¿Me entiendes? El español trata O sea, de... lo convirtió en como en una... Cambió, el mismo cambió, ejemplo que yo, el punto es que cambió su aspecto, ok, no nos perdamos. No tiene que ver con la visión. O sea, como que se transformó como en una visión. Bueno, claro, es que hay un espectáculo, por decirlo de un modo, hay una visión distinta de la realidad, de la realidad que los están viviendo cotidianamente, diariamente. Evidentemente que si Jesús se transformó y aparecieron Moisés y Elías también, pareciera que también transformados. Moisés Entonces, presenta la ley. evidentemente que podríamos denominarle una visión. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿la transfiguración sería un evento o una visión anticipada de la segunda venida, hermana? Sí. Sí, quiero. O sea, lo que pensamos ahora. No, por esa es la pregunta. Como- ¿Cómo podemos saber que el evento es una visión anticipada de la segunda venida de Cristo? Porque el texto que hemos leído, y si uno lee los textos paralelos a la transfiguración de Marcos y Lucas, tampoco dicen literalmente que
se trataría de una visión anticipada de la segunda venida. No lo No lo dicen. dice. Ningún relato, ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, dicen que se trataría de una visión anticipada de la segunda venida de Cristo. Ok, Hermano. pero... No, Sí. pero déjeme terminar. Pero uno de los que participaron de ese evento, Pedro, él hace un relato. Él hace un relato justamente de la transfiguración. Él hace un relato de la transfiguración en su segunda carta. Veamos qué dice él mismo, el que participó Ya. en el evento. Veamos qué dice él ¿Qué dice? de la transfiguración. ¿Ya? Pero hermano, ahí está solamente Jacobo y Juan. Y Pedro. Y Pedro. Ya. Pero aquí no habla de Pedro. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? No, Pedro. Capítulo 17, versículo 1. Ya, Pedro. Ya. Veamos qué dice Pedro, el mismo que participó en 2 de Pedro, capítulo 1. Segundo. Ahora, ¿ya? 1:17. Segunda de Pedro. Estaba buscando la referencia. Capítulo 4. 2, 1, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, en capítulo 1 y versículo, 17. comenzando la lectura del versículo 16 16. hasta el 18. 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1, versículo 16 al 18. De Pedro. ¿Ya? ¿Lo encontró? Ya, veamos qué dice Pedro, el que participó en el evento de la transfiguración. ¿Qué dice? Porque no, antes de leer, segunda de Pedro, es un contexto donde los falsos maestros están negando la segunda venida de Cristo. Los falsos maestros están refutando, están negando que Cristo venga por segunda vez. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque tiene que ver con el argumento de Pedro. Pedro está argumentando en favor de la segunda venida de Cristo. Y veamos cómo lo hace aquí en versículos 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y que la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro está diciendo, no les hemos dado a conocer que el poder y la venida de nuestro Señor, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas artificiosas, sino argumentando Como habiendo visto con nuestros propios ojos. como habiendo visto con nuestros propios su majestad. Y ahí, en versículos 17 y 18, habla de el evento de la transfiguración. ¿Y él lo considera como la segunda venida? ¿Sí? Claro, claro. Y Pedro considera que esta visión es una visión anticipada de la segunda venida. Entonces, cuando Jesús dice, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean venir al Señor con poder y gloria, ok, ahí está. Claro, ahí está. Ahí está, Claro. la transfiguración. Ahí participaron ellos y vieron Ellos estuvieron presentes de todo lo que pasó. exactamente. Fueron hechos Vivieron el evento de la segunda Evento, venida de claro. Cristo. Y el Señor les dice que no digan nada hasta que Sí, después que hasta que después de resucitar.
¿Se entiende, hermano? Sí. hermano. Pero ¿por qué es la razón que no quiere que nadie sepa? Ah, no sé. ¿Por qué eligió algo? No sé qué razón habrá, porque Hermano. no le cuenten a nadie de esto hasta que Ellos fueron como elegidos por Dios para que no se supiera que era una transformación. Porque eso ¿Cómo? fue como una ¿lo eligió? ¿O fue un caso así como fortuito? No sé, dice que cuando fue al monte Claro, fueron Pedro, estaba Pedro, Jacobo y Juan. que eran básicamente los tres más apegados a él. que participan en los diversos eventos importantes en la vida de Jesús. Porque de otros apóstoles uno conoce que fue apóstol porque apareció el nombre, no se conoce ningún evento asociado a la vida de ese apóstol. No hay registro. Hermano, yo lo que estaba pensando en antes era que está implícito posiblemente cuando Jesús promete que van a ver y después dice acerca de la transfiguración, no le digan a nadie de la visión. Entonces, al llamar la experiencia una visión, algo que se ve, ¿no es cierto? No que ellos hayan sido trasladados a ningún lugar, sino que a ellos les fue mostrado. Muy similar quizás a lo que experimentó nuevamente Juan en la isla de Patmos. No, claro, eso es completamente ¿No es cierto? distinto. Entonces, pienso que está como implícito ahí, al llamarle Jesús visión a la experiencia, ya haberle dicho anteriormente, algunos no van a morir, pero está implícito. ¿No? ¿Cómo? A ver, no entendí. Que en el texto de Mateo está implícito eso, al Jesús llamarle visión a la experiencia que ellos experimentaron, vivieron, ¿no es cierto? Y la promesa es que algunos no iban a morir sin ver. Claro. Entonces, implícitamente yo ahí buscando conecté que podría estar cumplida la promesa en que el mismo Jesús que les prometió ver les dice no digan a nadie la visión. Claro. Bueno, sí. Pero ahí está la experiencia, ¿no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Usted me entendió o porque usted me mira como si hubiese entendido poco? Explíqueme. La transfiguración fue la visión entonces Claro. de la segunda venida de Cristo. Claro, una visión anticipada, si queremos llamarla anticipada. En que Pedro, Juan y Jacobo vieron la segunda venida de Cristo. Porque Pedro lo dice claramente ahí en Antes de morir lo vieron. Claro, no murieron hasta que hayan visto. Lo vieron y después tal vez No. murieron como todo mortal. Y hay que considerar que Jacob fue el primero en morir, él murió temprano del ministerio. Entonces tenía que ocurrir bien al principio. ¿Ok? Las visiones son mirar en el tiempo. O Pregúntale a la IA. ¿Qué es una visión? Bíblicamente, ¿qué es una visión? Dice yo lo busqué y sale que la visión fue... ¿qué? Ay, ¿dónde está? Se me perdió. Ok. Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Aprendí algo nuevo. No, que dice que Jesús es